Buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente, hoy día jueves, 9:30 de la noche, y estamos aquí en A Través de Realidades, en Miraflores TV Digital. Como les había hablado ya en los dos anteriores programas, mi intención es analizar un punto importantísimo que se está dando en este momento, no solamente en el Perú, pero acá en el Perú vamos a hacer hincapié nosotros, que es el grado de violencia. Acabo de escuchar otra vez otro feminicidio, no me acuerdo en qué distrito, donde han matado de puñaladas su pareja a una chica porque dijo él que era su pareja, la familia dice no ha sido pareja nunca, lo que sea. Entonces, la intención, como les decía, que tengo yo es la de analizar estos cuadros de violencia, los actores que están participando de esta violencia criminal desde diferentes puntos de vista. En la reunión pasada invité a una psicoterapeuta cognitivo-conductual y vimos cómo ella interpretaba desde el punto de vista de los conductistas el aprendizaje de conductas. Y sí, a mí me parece muy cierto, el aprendizaje de conductas es muy importante como un factor que va a hacer que alguien actúe inclusive automáticamente casi, porque ya está dentro de su inconsciente, dentro de su bagaje profundo, ciertas normas de comportamiento, la violencia, la agresividad, la ira, que se desbordan bajo determinadas circunstancias. Siguiendo esta tónica de analizarlo, este jueves tengo el gran honor, tengo una gran satisfacción de presentarles a ustedes un amigo mío, un psicoterapeuta de otra corriente psicológica. Y vamos a conversar y vamos a ver entre nosotros, conversaremos muy llanamente, sin muchas cosas, para que lo puedan entender, porque me he dado cuenta que no solamente los psicólogos nos están siguiendo, sino hay personas que no son psicólogas, entonces hay que tener el respeto para poder ser claros, poder ser diáfanos, ¿no? Poder ser sencillos es la palabra, en la manera de explicar. Entonces, mi invitado de esta noche es el psicólogo, el doctor Felipe Rosenthal. Él es un psicoterapeuta con mucho oficio, que trabaja dentro de esta línea que yo también en los años 79, 80, una buena cantidad de años, comencé a formarme como psicoterapeuta gestáltico. Y vamos a comenzar quizás hablando, para los que no saben, ¿qué es la Gestalt? Gestalt, como dicen los alemanes, G-E-S-T-A-L-T, Gestalt. La Gestalt es una palabra alemana, significa un todo. El puño puede ser así un todo. Si me falta un dedo acá, ya no es una gestal completa. Si son las 20 para las 10 de la noche y yo no hubiera almorzado, no hubiera comido, tendría una gestal incompleta con mi apetito, mi hambre, y estaría pensando un chifita, un sándwich, algo para completar, y así es la gestal. Me falta amor, quisiera que me quieran más, me falta reconocimiento. La gestal es la formación de algo que va a ser una gestal completa. Ese es el todo. Y hay una serie de cosas que quisiera entrar solamente así, someramente, en la parte teórica, para después de ver cómo el genio que creó la psicoterapia gestáltica, Fritz Perls, llevó todo lo que era la psicología de la percepción, que lo habían comenzado a estudiar en Alemania, y lo convirtió en una psicoterapia humanista. Comenzó a ver, ¿y cómo es el ser humano? ¿Cómo está conformado? ¿Qué cosa es lo que es ser humano? Y entonces, a través de esto que vamos a conversar con el doctor Felipe Rosenthal, vamos a ver después de unas cuantas palabras más, y por qué se llega a esta distorsión, que una de ellas es este carácter agresivo, violento, abusivo, egoísta, ¿no? Pero también hay otros tipos de problemas, ¿no? La depresión, ¿no? Y otras enfermedades que son también neuróticas. Pero
daremos la bienvenida y un aplauso, por favor, para el doctor Felipe Rosenthal. ¿Ah? Gracias. Bienvenido, Gracias, Felipe. Bienvenido. Gracias. Unas pequeñas palabritas tuyas nomás, preséntate, tú di algo que tú quieras sobre Gestalt y lo que vamos a conversar acá. Bueno, hablar de la Gestalt, de esa técnica, es interminable. Sí. No podemos dejar de lado. Pero sí tenemos que aceptar que es el estilo de vida. Es humanista, que ya lo dijiste bien claro. La mala interpretación que se le da a la Gestalt y la poca capacidad de comprensión de algunos terapeutas a sí mismos es que desconocemos mucho de los tres mundos para poder entender la conducta, el comportamiento del individuo. ¿Cuáles son esos tres mundos? El mundo externo, que es donde permite vivir en el aquí y en el ahora, teniendo contacto con los objetos, y tú lo has dicho bien claro, con la persona, consigo mismo. El mundo interno es la sensación que experimenta internamente lo que dice Per, entre comillas, debajo de la piel. Qué sensación interna, que de alguna manera puede afectar orgánicamente. Y el tercer mundo es la fantasía, la imaginación, lo que se imagina, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos todos los terapeutas. Hacerle entender a que se dé cuenta de su problema no es en el momento acá, porque el paciente que viene a consulta viene a hacer un discurso de su problema. Depende del pautamiento que haga el terapeuta, depende de su tamizaje. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer él? Hacerle entender a que se dé cuenta, ¿no?, de su frustración, de su forma de vida, lo que a nosotros nos permite en no darle importancia el problema que sucedió, tal vez un poco. Lo que nos interesa es qué es lo que está sintiendo en este momento y qué debemos hacer nosotros para que él se dé cuenta de su problema. Ese es algo sumamente importante, claro, importantísimo, ¿no? Porque a nosotros, como te repito, no nos interesa lo que le sucedió, porque eso pertenece al pasado. No nos interesa. Lo que nos interesa es qué es lo que está sintiendo el paciente en este preciso momento, en el aquí y en el ahora. Y si vamos a invitarle a que cambie, pues bien, que lo haga desde ya, desde este preciso momento. Qué interesante, Felipe, si me permite. Mis queridos amigos, lo que el doctor Felipe Rosenthal está hablando es uno de los pilares. Como decía él, también es muy amplio. Sí. Hablar de Gestalt es para una hora. Trataremos de hacer varias cosas. Algunos puntos esenciales. La psicología y la psicoterapia gestáltica surgió, dijeron en cierto momento, el grito de batalla de los gestálticos era contra corrientes antiguas, psicodinámicas, ¿no? Se habló, y que decía, lo importante es el aquí y el ahora, el presente. Así es. El pasado ya no existe, el futuro tampoco, son fantasías. Lo importante y lo que nutre es el presente. Pero yo me pongo, Felipe, y tú también podemos reflexionar, eso es una posición para que una persona que está sufriendo se pueda sentir mejor y no esté viviendo en el pasado, como los depresivos posiblemente. Sí, claro. Pero cuando yo focalizo mi atención en el paciente que viene, sobre todo, mañana voy a llegar a otra pareja, una pareja que llega porque hay violencia, y hay maltrato, y hay abuso durante tiempo. Es bien difícil poder tener esa posición, el pasado no importa, cuando la esposa tiene resentimientos, tiene experiencias de maltrato, tiene sometimiento, tiene una serie de discriminación, descalificación. Entonces, eso está ahí. Por eso, y ahora mis queridos amigos me van a entender, que yo hago lo que se llama psicoterapia integrativa. Tomo la Gestalt, que es poderosísima, es mi primera formación como psicoterapeuta, pero después voy tomando otras posiciones porque son importantísimas. Entonces, en este punto que habla Felipe, para mí es importante
el presente, el nutrirlo. La Gestalt, ¿cómo hace en estos casos? Vamos a entrar ya, quizás porque nos va a faltar tiempo, a una pareja que viene con problemas de violencia. Entonces, la señora, a veces la chica, la novia, la enamorada, está enamorada, quiere seguir, pero no soporta la conducta de su novio, de su esposo, de su pareja, conviviente o quien sea, y quiere que se cambie esta situación. Entonces, ahí sí, en el presente, y te veo muy bien en eso, tendríamos que hacer, de todas maneras, hay una palabra que la voy a explicar ahora, tendríamos que hacer una profunda anamnesis para ver cómo la anamnesis quiere decir una historia de vida. Y yo lo hago desde la concepción inclusive, tomando en cuenta lo que yo le denomino psicología cuántica. Todas las energías, todo lo que viene con el ADN, desde la ovulación y después del proceso de gestación, el embarazo, el parto y todo lo que sigue. Entonces, ahí la Gestalt se hace bastante, porque tiene un perfil también del golpeador. Hay un perfil gestáltico. Entonces también tenemos como una descripción, no sé, a ver, dime tú, psicopatológica, aunque los gestálticos no quieren entrar, muchos, aunque ahora un poco sí, he hablado con uno en la mañana, con diagnósticos. Lo que pasa es que son algunos muy orgullosos. También de repente... No quieren limitar su capacidad gestáltica, ¿por qué? Porque algunos no lo hacen como yo. Yo, por ejemplo, no emplazo las técnicas terapéuticas. Disimuladamente, camufladamente, dentro de mi imaginación, a veces tomo en cuenta algunas teorías, principios del análisis transaccional. El AT, claro. Quiera o no quiera, tiene que aceptar el gestáltico del análisis transaccional. Quiera o no quiera. Y a veces tú también haces. Entonces, para ver, me va a permitir ver con cuál de los tres estados del yo viene ese paciente. ¿No? Con cuál, si me permite, para continuar. No, entonces, lo que a mí me interesa es con cuál de esos tres estados y cuál de esos tres estados es el que está predominando, está haciendo un diálogo interno hacia afuera, le dicen, haz eso. Aunque secundariamente el adulto casi no, porque la riña, la disputa es entre el padre y el niño. El doctor Felipe está hablando de los estados del yo en el AT, para informarles un poquito, padre, adulto, niño, que se subdividen también, ¿no? Padre, adulto y niño. Ahora, cuando tú dices de violencia, la verdad es que la agresividad, hay que clarificar tres conceptos ahí. La agresividad, ser destructor, la destructividad, violento, y igual es una operación de ecuaciones, es la violencia. ¿Por qué? Porque la agresividad es algo nato, es una energía propia del ser humano. Yo, Hambre y Agresión, de Peirce, uno de los primeros libros de él. Así es la agresividad, ¿no? Algo nato. Cuando no se complace, no se satisface sus necesidades por diversas razones, o por diversas razones edípicas, por decirlo así, entonces viene la destrucción. Esa es otra agresión. Claro. Pues estamos hablando de la agresión. ¿Te acuerdas en ese libro? Qué bonito me has hecho recordar. Cuando Peirce dice, imagínense la agresividad que debe tener un ser humano cuando tiene un pedazo de carne, un churrasco que se está comiendo, para con esa intensidad poder morder, porque si no, no va a poder morder y masticar. Ahí hay agresión, hablaba de él. Claro, una agresión sana. Pero edípicamente hay una regresión a la etapa, a la fase del canibalismo, ojo. No, bueno. Lógico, somos caníbales, ¿no es cierto? Pero estamos encontrando. No caníbales, porque yo no te voy a morder ni voy a morder acá a mis amigas, eso sería a otro ser humano, no canibalismo, a otro ser humano. ¿no? Perdón, pero yo me apresuro de una manera muy ligera. A ver. Pero internamente, dentro de la pasión erótica, ¿no estamos acaso proyectando un instinto infantil de niño con la pareja? Fálicamente. A ver, ¿cómo es eso? Uy, qué interesante, a ver. ¿Qué pasa? Los problemas de oralidad se agudizan en la infancia. Antes o después del destete.
vamos a imaginarnos que ese niño, sin saber cuál va a ser su vida futura, ha tenido episodios, escenas desagradables, ¿no? Y queda grabado en su memoria. Hay un vacío. La pregunta es cuándo va a llenar ese vacío. Ya no seguramente con ya la estamos mamá. entrando en, Claro. en la psicopatología. Entonces el violento. gestáltico debe tomar en cuenta eso. ¿Qué tipo de agresividad? Porque aparte de los tipos de agresividad, pues, o la crisis o la violencia, tiene de fondo eso, ¿no? Hay varios factores, porque no hay que culpar a uno solo, buscar un culpable, porque hay que ver el colegio, la educación, los padres. A través del análisis transaccional nos han maltratado con mandatos, normas prohibitivas, ¿no es cierto? Pero yo quisiera entrar en ese... No quiero decir palabras malas, ¿no? Pero con ese tipo que golpea a una mujer, a un niño, a una mujer indefensa, que no puede. Yo quiero, en esa patología, de ese abusivo, de esa persona que no tiene moldes adecuados de control emocional, de su agresividad, y que proyecta... No lo maneja bien su estado emocional. Exacto, no lo administra entonces, bien. Felipe, a ver tú, ¿te acuerdas de los mecanismos neuróticos que hablan las capas? Introyección, proyección, retroflexión y asociación, creo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa dentro de la mentalidad, dentro del mundo de sus experiencias, de un violento, de una persona abusiva? ¿Para qué? Yo hago esto con qué intención. Bueno, ¿y cómo los ayudamos? Porque se hace mucha terapia para las víctimas, porque es lo que nos jala. Pero también hay que hacerle terapia al agresor, porque es una persona que está perturbada. Definitivamente. Un muy renombrado psicoterapeuta, dos diría, pero uno de ellos, Minuchin, que está en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estar con él. En terapia de familia, creo. Si no terapia de familia. Yo hablaba sobre qué difícil es trabajar con una persona violenta, abusiva, ¿no? Que comete actos que van contra la moral, contra la ética, dentro de su familia. Y él me decía, ahí tienes que vencer algo, tienes que desarrollar tu capacidad empática para poder sintonizar con ese agresor. Pasaron los años, me llamaron para un trabajo en una institución, INAVIF creo que fue. Sí. ¿Ya? Y yo escribí a España a uno de los asesores que teníamos de la Universidad de Barcelona, Juan Luis Linares, ya que nos ha asesorado acá en la maestría de terapia familiar sistémica, y también le dije, voy a trabajar en una institución donde han habido muchas personas, niños y niñas, que han sido abusados. Hay un pabellón de, ¿cómo se llama?, prostitución infantil. ¿Cómo hago? Me dijo lo mismo. Tienes que desarrollar mucho tu empatía con la madre, el padrastro, con esas familias que les han causado tanto daño, porque están en protección ahí en el INAVIF. Entonces, a eso es que yo quería ver. Ese maltratador tiene una estructura de personalidad alterada y está constituida desde la gestal. ¿Por qué cosa? Por estos mecanismos de proyección, introyección inadecuados, por una mala, hablabas tú, ¿cómo se llama esto? Mala administración, mal manejo de su emoción. Administración de su sistema emocional. Se ha sentido él mismo sometido, abusado o abandonado. A lo mejor él no lo quiso hacer. Con eso nos indica que no hay maltratador. ¿Por qué? Porque el terapeuta cuando va a formar parejas para que sean felices, no va a dar resultados mientras que el terapeuta no se sienta feliz. No, eso es otra cosa. No, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un maltratador, ¿no? Simplemente él se está comprometiendo, se está haciéndose cargo de esa actitud, de esa conducta que recibió del padre. ¿Quién él? El maltratador, pues. El maltratador, claro. Ya. Entonces, posiblemente él habrá sido maltratado por sus padres.
Sí. Hay que ver qué tipo de padre, y hay que ver otras variables más. Sí, y lo que él está haciendo, ¿cuál es? Está repitiendo con una víctima. Yo he visto en los pacientes que veo así, ¿sabes qué? A ver, tú me ayudas en esto, Felipe, que estas personas tienen miedo. Estos maltratadores tienen un tremendo miedo y necesitan una víctima para poder demostrar que tienen control. Porque tú ves que ellos son dependientes afectivamente. Se sienten traicionados y comienzan a buscar, esa es la retroflexión, creo, o la proyección, y comienzan a buscar todas las fallas en la mujer. Sí. Los celos, el mal comportamiento, tú no haces esto, entonces se sienten como amenazados porque pierden el control sobre su pareja. Entonces, estas personas, tú muy bien lo estás diciendo, tienen una estructura fallida de consolidación. Es una forma de demostrar un poder que también lo llamamos la pareja o el hombre que hace ping-pong. A ver, ¿no? Yo tengo mi pareja, los dos empezamos a discutir, se generó la crisis, el problema, la violencia, y los dos empiezan a demostrar poder, que yo puedo más que tú. ¿Una lucha de poder que se llama? Una lucha de poder, pues, ¿no? Una lucha de poder. Pasan a ser como una pareja psicoanalista, empiezan a observar sus detalles insignificantes, se vuelven ahí terapeutas los dos, se vuelven terapeutas, se convierten en terapeutas, comienzan a buscar las fallas en el otro. Entonces, sin darse cuenta, utilizan esos mecanismos de defensa, la proyección, la introyección, desplazamiento, ¿no? Para permitirse a sí mismo demostrar quién soy yo. ¿No? Y claro que no hace mal uso de ese mecanismo de defensa. Claro. Y dijiste una palabra que me hizo volar un poquito cuando hablabas tú de la pareja, y comencé a pensar también en el rol de la mujer. Para pelear se necesitan dos. Claro. Entonces esa conformación de una diada. Porque el círculo de la violencia, ¿cuál es? Tiene que ser entre dos personas. Claro. ¿No? El agresor que agrede a la persona que es agredida, a las dos personas, ¿no? Entonces van a tratar de buscar un motivo. No se sabe si en ese momento van a buscar al culpable, pero los dos son culpables. Sí, pues. Porque no puede haber los dos, no puede haber una sola víctima. Suficiente que la que es víctima ya también es culpable por aceptar, por permitir. Ahí viene el otro factor importantísimo en la gestación, cómo se gesta una pareja, cómo se forma una pareja, con qué premisas. Entonces, mecanismo de elección de pareja. ¿Por qué me gusta esa mujer? ¿Qué hace que me llame más la atención que otras? Y las mujeres también, ¿qué hacen que les guste más ese tipo de varón, ese tipo de hombre? Y ahí se habla mucho, hay factores inconscientes en la elección de pareja. Lo que tú dices posiblemente. Sí. Esa imagen que tenemos de la madre o del padre, o esa imagen que no tuvieron, porque tendremos que ver acá muchas personas que desafortunadamente no han sido criados en un hogar formal. Y yo voy a tratar de acercarme un poco más. Tengo un colega que trabaja en uno de los penales, que tiene muchos años, para hacer algunas investigaciones sobre cómo es la madre de estos feminicidas. Es un trabajo que va a ser bien importante, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo es esta madre? ¿Y el ¿Qué padre, dio o qué no dio? Sí. El padre, sí, porque ya está bien estudiado y tenemos perfiles todo, pero de la madre también hay algo por ahí. Entonces, lo que tú me estás diciendo me permite incorporar a también el rol de la mujer, cómo hace o qué no hace de repente, demasiado tímida, demasiado sumisa, para que se den estas condiciones dramáticas ya. Posiblemente la madre haciéndole sentir culpable. Porque el niño, tú sabes que todo proceso siempre sucede en la infancia, ¿no? Es donde va a grabar, claro, va a almacenar en su memoria, ¿no? Entonces,
el niño con más frecuencia está con la mamá, al lado de la mamá. Cualquier conducta, y en por etapas mínimo que sea, en etapas muy primarias, pues. claro, 2, 3 años, los entonces 3, 4, 5 primeros años. la madre va a querer demostrar también uno de sus estados del yo. Es madre y adulta a la vez, ¿no? Y en algún momento le va a hacer sentir culpable, ¿no? No quiere perder autoridad. Y el niño también va a asimilar esa situación, se va a sentir culpable y va a ser motivo para que cambie de actitud. O a lo mejor le dice, entre comillas, yo te traje al mundo, me hace sufrir, ¿no? Utelinamente, yo te traje al mundo. Y el niño que dice, bueno, pues caramba, qué malo soy yo, no le he hecho sufrir. Y bueno, empieza a utilizar otro tipo de personajes, ¿no? Tu padre tanto se sacrifica. Pero dependiendo también en qué estado social de la familia es la que actúa con más frecuencia. Y ahí viene, qué bonito que dices esto, porque y yo creo que hay ciertas clases sociales en las que se disfraza, mientras son más altas las clases sociales, se disfraza un poco esta violencia, porque como es un contexto social muy competitivo, el otro también, pero en clases media alta, entonces no se presenta con la misma intensidad, o intensidad podría ser, pero con la misma cantidad, como vemos ahora. ¿Dónde están casi todos? Desgraciadamente, San Juan del Lurigancho, ¿no? Lurín, en provincias, y en clases más disminuidas, sin dejar de pensar que también en la otra. Pero estadísticamente, entonces, ¿qué está pasando? Ahí viene entonces el sistema educativo desde la familia, que se continúa equivocadamente y mal en los colegios. Yo, si me permites, Emanuel, yo tuve la oportunidad de hacer lectura a un mexicano, me ayudas, me rectificas, Mamara, terapeuta gestáltico. ¿Que vino acá? No recuerdo si vino. ¿Salama? No, Salama no. ¿Lo conoces también? Sí. Estuvo acá, ha venido. Pero ¿qué pasa? Él dice que de qué manera... Ese otro, ¿no? Es otro. De qué manera la flora y la fauna puede influir mucho en el comportamiento desde el punto de vista gestáltico. ¿Por qué? Así como nosotros, para ver a esa pareja, tenemos que preguntarnos con qué tipo de pan vienen los dos. A lo mejor se han descuidado de algunos aspectos. Al principio es el romance, el entusiasmo erótico, poco a poco van cambiando, ¿no es cierto? Pero los dos hay que ver con qué tipo de pan tienen ellos. Padre, adulto, niño. Claro. Entonces, cuando no es compatible entre los dos, ahí vienen los problemas, o hay descuido. ¿Y de qué manera se refiere el mexicano sobre la flora y la fauna? Posiblemente lo distrae de los problemas. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, estoy en la sociedad donde hace mucha bulla, hay ruido, se siente más estresado, más tenso, ¿no es cierto? Mientras que si yo vivo en mi campo fenomenológico, ¿cuál es? Estoy rodeado de árboles, la naturaleza, no hay estrés, hay preocupaciones, lógico, pero no hay preocupación a qué hora llego. Citadinas. No. Entonces me siento a gusto con Pero también esa gente más primitiva. Claro. Pero lo que nos interesa es su situación psicológica. La pregunta es, ¿se siente estresado? Esa gente recurren con mucha frecuencia a los terapeutas. Sí, su chamán, pues. Bueno, el chamán, claro. Es algo subjetivo eso, ¿no? Y le pasan el huevo, la gallina, el cuy, ¿no? Tienen tú sabes, todas las civilizaciones tienen sus sistemas de curación y de sanación, ¿no? Sí. Ya. Y entonces, si nuevamente regreso ahora, ¿cómo podemos hacer? Y yo me voy a meter contigo porque estamos en la misma... en gestal, ¿cómo podemos hacer, construir un esquema de terapia para una pareja que llega
mi anterior invitada me dijo, pero los maltratadores no, a mí no me buscan, nunca van. Yo le dije, yo sí tengo. Mañana voy a ver una pareja. La semana pasada he visto 3. Ayer he visto 1, de entre todos. Y vienen, le digo, porque no quieren seguir así, pero es que tienen algún grado de conciencia. Sentimiento de culpa puede ser, ¿no? No quieren, claro, tomó cuerpo, se sintió, ¿no? Y no quieren afrontar la realidad. Pues. Entonces, ¿cómo verlos gestálticamente? Se ve a la pareja junto, se individualiza la intensidad o el descontrol que tiene el agresor, se ve en conjunto, individualmente, cómo se aproxima, qué tipo de estrategia psicoterapéutica, gestáltica se puede trabajar. ¿Te acuerdas que hablábamos algo sobre los límites la vez pasada que nos reunimos, ¿no? Las fronteras del yo, y después en algo más, ahorita no me acuerdo, hablamos de varias cosas, pero ¿cómo estructuramos una relación terapéutica? ¿No? ¿Qué pasa con ese maltratador? Porque cuando llega a terapia llega, pues, como se dice, con el rabo entre las piernas, llega sumiso, ¿no? Con sentimientos de culpa, y después que se van, o lo que pasó la semana anterior, o cuál fue el disparador que hizo que ya esto ya no más, porque como dice uno, o la mato o me desaparezco de acá. Entonces, una estructura. ¿Qué podríamos hacer primero? Que se den cuenta de algo, porque un punto importante que has señalado tú ha sido en Gestal, o no sé si lo dijiste, es desarrollar el darse cuenta, el tomar conciencia, ¿te acuerdas? Hay todo toma conciencia. Entonces, hacer que los dos tomen conciencia, comiencen a darse cuenta. ¿Sería eso? ¿Por qué? Porque al final nosotros no curamos a ellos solo se curan. Claro. Pero invitándola a que tome conciencia, razonablemente se den cuenta, ¿no? Sin descuidarse de los 3 mundos. ¿No? Induciéndolos. Ahora, haciendo uso de una serie de estrategias, ¿no? Técnicas, ¿no? A eso me iba. ¿No? Por ejemplo, ¿será posible la silla caliente o silla vacía? O silla vacía. ¿Ya ves? Ahí está, por ejemplo, claro. ¿no? Hay que profundizar un poquito más en la introyección. ¿Qué pasó? Y por qué no también esa situación en talleres grupales gestálticos, donde va a tener la oportunidad de experimentar vivencias de sus compañeros, él va a tener la oportunidad de liberar, que él sepa que mi problema, tienen conocimiento de la mayoría, estoy compartiendo sus problemas de ellos, están compartiendo mi problema de ellos, entonces me va a hacer sentirme que yo no estoy solo, estoy con los demás, ¿no? Lo que no tuve la oportunidad en casa o en familia ser aceptado, a mí me están aceptando aquí en el grupo. Ya, eso, ahí está. ¿No? Creo que el taller de grupo es mucho más importante que tomar en cuenta que se ve casi todos los días la misma rutina de siempre en la familia, pero acá no. A sacarlo de su... Acá es diferente tipo de persona. Confrontarse, ¿no? Entonces, él va a sentir, así como yo experimento los problemas de todos, yo también soy parte de ese todo. La terapia grupal ayuda bastante, refuerza más, fortalece más. Y por ejemplo, en algunos ejercicios, comenzar, qué sé yo, en este darse cuenta, los viajes hacer una, yo no sé, una reinterpretación del último acto que tuvieron y que lo revivan, pero ahora en el ambiente protegido del consultorio. Por ejemplo, ¿cómo fue la violencia? ¿Qué pasó? A ver, me narran cómo comenzó, qué estabas pensando antes, lo que tú dices, qué pienso, qué siento, qué imagino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Y en qué momento perdiste el control? Y vamos a ver ahora como un psicodrama. Y vamos a ver ahora protegido, yo le llamo una vivisección, hacer como una disección a un cadáver, una vivisección en vivo de una conducta
negativa, y comenzar a analizarlo y que se introduzcan en la situación. Paso a paso. ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo es ese desborde tuyo? Y hacer que lo viva uno y después lo vive el otro. Y que se observe cada uno en esa fenomenología de expresar, vivenciarlo, ese ese conflicto. ¿Eso es gestáltico? Sí, actuar empáticamente. ¿No es cierto? ¿No? Empáticamente. Entonces, invitándole que deje de lado los otros factores distractores que es un consultorio. ¿No? Claro. Que no, prepararlo, porque inclusive no necesariamente va a estar en la silla y va a dialogar con la otra silla, donde imaginariamente es la persona con quien va a conversar, ¿no? Cosa que antes lo hacían, ahora también algunos lo hacen, ¿no? Con no sé con qué frecuencia, con uso de almohadones, sin zapato, con antifaz, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo no soy muy partidario las sesiones terapéuticas en consultorio, no soy muy partidario. ¿Cómo lo haces tú? Mil veces preferible un ambiente libre, con almohadones, pero no necesariamente puede estar en la silla. ¿Dónde lo trabajas? Un mueble. Ah, ya, pero el ambiente físico... Una sala, en la sala. Ah, una sala, ¿no es cierto? Claro, sí. En la sala, entiendo. Pero no hacerlo, por ejemplo, aquí en el parque, en un parque, en un restaurante, en una cafetería, no tanto. Sí se puede también. ¿Lo has hecho? No lo he hecho, pero sí se puede hacer. Caminando también. No sé si habrán terapeutas que lo hacen con mucha frecuencia. Porque ¿qué te pide para hacer ese tipo de sesiones? ¿Un ambiente adecuado? Claro. ¿No? Esas estrategias son bien importantes. Sí, yo una vez saqué a un paciente, un muchacho, pero ya era un adolescente, no estaba entrando en la adolescencia, y no me acuerdo cómo fue exactamente, pero le dije, vamos a dar una vuelta, vamos acá al Arcomar, te invito a un helado, vamos a tomarnos un helado. Y venimos conversando. Ahí estás haciendo ya la apertura para la gestarla. Sí, pues. Porque es el arte, claro, es un arte de convivir. Me vine conversando, tantos años en esto, y ¿sabe lo que me dijo? Doctor, ahora sí le voy a... Ahora sí me llamó la... Ahora sí voy a ser bien franco con usted. Yo no quiero dejar de ser niño. Me da miedo los adultos. Ahí comprendí un montón de cosas. El padre era un mayorista en el mercado, uno de los mercados de algo que compraba al por mayor, ¿no? Y estaba en un estrés, el hombre ganaba buen dinero, mayorista, y entonces lo veía a su papá, la mamá los había dejado o había fallecido, no sé, pero no tenían mamá. Entonces el padre estaba encima de él, le exigía, pero el padre se exigía a sí mismo por su trabajo, los vendedores, pagar las cuentas, todo, y ese muchacho decidió eso. Y su aspecto era bien de niño, infantil. Y me lo dijo con claridad ahí, como diciéndome, yo te he estado tonteando en el consultorio, pero yo no quiero dejar de ser niño. El mundo de los adultos es bien feo. Entonces me dio pie, ya pues entré con toda una condición de qué cosa es ser uno, las ventajas de ser en cada etapa de la vida y las desventajas que las dejamos. Pero qué ventajas tiene también ser adolescente, ser adulto, qué ventajas tiene ser niño, pero qué no puede hacer un niño, qué puede hacer un puber, qué no puede hacer. Y comencé a hacer psicoeducación, creo, ahí. Me fue muy bien, me has hecho acordar. Mira, Manuel, yo me he puesto a pensar varias veces, pero no me he atrevido en difundirlo, o a lo mejor algún día lo haga. El individuo... Tienes 80 años, me imagino, yo tengo 70 años, es nuestro caparazón, que es el que está tullido, maltratado, pero quien actúa nosotros como actores, y desde niño hemos actuado, y es nuestro niño, ahorita es nuestro niño. De muchas maneras se manifiesta. ¿No? Pero con una investidura de una persona con canas, adulta.
La muchedumbre que transita por la vía pública, las dos personas que están ahí, da la impresión que tienen una edad cronológica tal, pero su proceder es la de un niño. Yo me he puesto a pensar en eso. No, ¿cómo va a ser yo niña? ¿Cómo va a ser yo niño? Claro, la imagen, ¿no? Pero quien piensa, porque en algún momento nos reímos, porque no podemos negar los instintos naturales del ser humano, del niño, ¿no? Entonces yo creo que es el niño que nos maneja, nos dice, procede de esta manera. Excelente para mi campo, para lo que yo estoy tratando de hacer. Y si me pongo a pensar nuevamente, discúlpenme, dirás que pesado es decir, ¿verdad? Y el violento, la parte del violento, el niño del violento, ya está maltratado. Es un niño caótico. Ya está maltratado. Es un niño. En AT, ¿te acuerdas cuando se hablaba del niño natural? I am no okay, el niño que no está bien. ¿No es cierto? Yo me acuerdo, como los padres permisivos, los críticos, ¿no? La explosión del niño, ¿no?, natural que ha sido maltratado es criminal, porque es el niño sin fronteras y que saca todo el resentimiento y toda la rabia. Entonces, qué interesante hablar con un gestáltico, indudablemente. El niño, el estado del yo niño, ese profundo que está ahí, que tenemos todos, sí. El niño de un maltratador está pidiendo: a mí no me vas a hacer esto. Y está diciendo: yo te controlo, yo soy tu dueño, yo puedo hacer esto, tú no debes hacer esto. Y el niño es irresponsable. Perdón, el niño es cruel. Ya, encantado. Tiene un padre triturador, crítico, maltratador, que lo humilla, lo compara. El niño que está experimentando en ese preciso momento, a gritos está gritando, está pidiendo un auxilio, está pidiendo un aliado. Como en ese preciso momento no hay aliado, pasan los días. Le echa la culpa al cónyuge, hay una fijación con el maltratador. En la que me indicas, ¿no? Sí, hay una fijación. Hay una fijación, no sé si será heterosexual, no lo sé, pero hay una fijación sobre esa persona que lo ha maltratado, para que luego diga: vas a ver más lueguito, en cualquier momento exploto, y ahí viene la agresión, viene la violencia. Si no es contigo, me desquito con otra persona, a lo mejor con mi pareja. Con su pareja, a lo mejor. ¿Por qué? Porque va a tener que repetir, lo que a mí me hicieron. Y no va a concluir la gestal real, sino la gestal fantasiada, que es: yo tengo que tener el control, y es fantasiada, pues no es en realidad. Por eso muchos dicen que tienen problemas patológicos. El que está enfermo es el niño, no es el que está enfermo el niño. El que está enfermo es el que maltrata. Hacerle entender a la persona que el niño: tú no estás enfermo. Quien está enfermo es quien te trató, te maltrató. Bueno, para la persona que esté en eso, ¿no? Y es difícil, fíjense, a una persona que ha matado a su pareja. Entonces, ¿cómo y qué cuidado hay que tener para decirle: tú no estás enfermo? Y de repente la sociedad lo está castigando, le están dando 25 o 30 años de conducta, si ha violado a una niña de 6, 8 años, la ha estrangulado como se vio ahora último, no sé, y que la ha matado. ¿Ah? Ese tipo está o no está enfermo. Está enfermo. Y tiene un profundo daño, y ahí sí creo en ti, en lo que dice. Tiene un profundo daño en la estructura yoica más, como yoica, elemental y profunda, ¿no? Por eso la violencia no podemos tampoco culpar a los padres. La violencia, la sociedad, los medios de información, los medios de comunicación, también va a generar... Pero ¿no crees tú que eso es una posición peligrosa, en el sentido de que ustedes
me han puesto ahora como miembro titular del Tribunal de Honor, que voy a tener un agradezco orgullo, mucho también. Es un orgullo. No, para mí es un orgullo tremendo estar ahí en el Tribunal de Honor, ¿no? Miembro ahí, pero, y también yendo a lo otro, el sentido de justicia, el sentido de reprimir, que tenemos que tenerlo. Mira, gestálticamente, el cuerpo humano, para mantener su integridad biológica, tiene mecanismos de defensa que matan. Los macrófagos, el sistema inmunitario, son sistemas que están en la sangre y que destruyen las noxas, que se llama todo aquello, que es un microbio, un parásito, un agente que es nocivo, hasta células cancerosas, y las mata y las destruye. Entonces, ¿para qué? Para mantener la estabilidad y la integridad biológica del individuo. Nosotros como sociedad, quizás estén pensando que yo estoy en favor de la pena de muerte, ¿no? No. Como psicólogo yo respeto la vida humana, pero ¿cómo controlar y eliminar a este grupo de personas? Entonces, sí, los padres tienen la culpa. Ahora, una cosa es, ahí qué bonito poder discrepar. Una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Entonces yo siempre a mi paciente le digo, vamos a buscar y vamos a encontrar mecanismos explicativos, pero eso no quiere decir justificativos. El que tú le hagas a tu esposa eso y que estés en ese abuso así, tiene una explicación, y ahí estoy de acuerdo, pero no es justificable en absoluto por las leyes morales y éticas de la sociedad. Claro, entonces, son dos cosas que hay que tenerlas para mí bien claras, ¿no? ¿Qué cosa es explicarlo? Podemos explicar, y esto es nuestro trabajo, encontrar explicaciones a conductas inadecuadas, a conductas que no hacen que tengamos un mejor país, pero lo interpretamos, lo analizamos, pero yo por lo menos yo no lo justifico en absoluto que se recurra a la violencia para tener el control. Entonces, lo que regresaba antes, ¿no? Ese miedo que tienen estos individuos, sí, miedo a perder el control. Y mira, qué bonito lo que tú estás diciendo, ¿no? Un miedo infantil. No es el miedo adulto que evalúa y todo, es el miedo soterrado, si le puedo llamar, que está escondido y que surge como emoción, pero ligado a lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Ligado a experiencias de maltrato, de abuso. Y hay otro abuso que es la indiferencia y ¿cómo le llaman esto? La falta de responsabilidad, ¿cómo le llaman? La falta de responsabilidad, pues, ¿no? El abandono. Ajá. El abandono, negligencia, ¿no? Que el niño, pues, como perrito, se cría como puede. Y la justificación, o la explicación, no la justificación, la explicación es porque la madre tiene que salir a trabajar, y es bien cierto. Así es. Yo he visto pacientes que me decían, doctor, yo para estudiar yo tenía que esconderme debajo de la mesa, una mesa que había de palos en mi casa, con una vela me ponía a estudiar, porque mi mamá me rompía, en el lomo me rompía los palos que tenía, así que me encontraba leyendo todo porque no estaba descansando y al día siguiente no podía ir a la parada a ayudarle a vender. Ese es el drama que vivimos y es horrible, ¿eh? Es horrible. Entonces estamos viviendo, pues, yo digo, la sociedad nos pasa la factura por todo lo que se hace inadecuadamente. Profesores, madres, sociedad, ¿no? El gobierno, las instituciones que deberían de velar, policía, poder judicial, ¿no? Justo ahora que tocas el Poder Judicial, gestálticamente, ¿qué podemos hacer con esos personajes de la corrupción? Mira, qué bien que me dices ¿Cuál eso. es el perfil de ellos? ¿Tú te acuerdas el año pasado? Un saludo para mi amiga Elna. Elna es una psicóloga joven
que presentó un modelo y dijo, Manuelito, ayúdame a sacar eso adelante. Habló con el anterior decano, con Belisario. Ella proponía lo siguiente: estaban en la época para salir elegidos recién, cuando salió Kuczynski y todos ellos ya. Una propuesta, que todos los candidatos, hasta presidentes y todos los gobiernos, se sometan a una evaluación psicológica, como hacen los gerentes generales de las tremendas transnacionales, que manejan miles y miles de millones de dólares, los CEOs que le llaman. Entonces, Elna, un saludo a Elna, presentó eso. No le hicieron caso, pues. A mí me llamaron a una clínica de mucho prestigio acá para ver a un personaje de la política, el hijo de un personaje, un señor ya grande, tremendo, y iban a hacer un trasplante de órgano. Yo estoy en el equipo de trasplante. Entonces, conversé con él y llevando la cosa así, conversando, le hablé sobre esa propuesta, se rió, me dijo, ¿sabes quién te van a apoyar? Los que se van, porque ya no les importa, pero los que van a entrar, esos no quieren por nada que los evalúes. Sí. Claro, ¿no? Sí. Pero qué bien lo que dices tú, dentro de eso, ¿qué hacemos con eso? Tenemos mucho por hacer. Sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y una de las cosas lindas es la unión de diferentes corrientes psicológicas. Estaba leyendo, ¿sabes qué? Psicoterapia gestal junto con EMDR. Yo hago EMDR hace como 14 años ya, creo. Es una técnica neurobiológica para el tratamiento de los traumas. EMDR. Y encuentro un artículo excelente sobre EMDR y gestal. Lo voy a desmenuzar y después conversaremos. Claro. Nos vamos a encontrar ahí en el colegio varias veces. Ahora vamos a tener la oportunidad de frecuentar casi todas las semanas. Sí, pues, nos vamos a encontrar ahí. Sí. Felipe, yo te agradezco tremendo. Has dado unos puntillazos excelentes y te felicito por esa preocupación que tienes y por ese trabajo que realizas. ¿A qué teléfono? Tú haces terapia también, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde te pueden encontrar a ti? ¿Qué teléfono tienes? A ver, ¿tienes alguno? ¿Se acuerda la señora de repente del teléfono más que tú? Sí. A ver, ¿cuál es? 971116642. Lo tienes ahí en la tarjeta. Me has dado pues acá, ¿verdad? Claro. Ya. Bueno, mis queridos amigos, a mí me pueden encontrar para las terapias de pareja, no solamente de violencia, sino evitar llegar a eso, si me llaman al 445-3112. 445-3112. Yo encantado de poder ayudarlos y evitar algo que nació, ¿no? Tan bonito, una relación de pareja, se vaya destruyendo y lleguen a no poder hacer una guía para sus hijos, porque se rompe. Lo otro ya es ir a cosas mucho más graves. Pero es a través de una mirada de lo grave para que vean que se puede evitar y que sean responsables en el manejo de sus frustraciones, que es uno de los puntos importantes también, que la gestal lo trabaja bien. Así es. ¿No? El que no puede controlar sus frustraciones y quiere, pues, el niño, como dices tú, el niño que quiere satisfacerse. Bien, entonces, el próximo jueves voy a traer a otro invitado y vamos a seguir tratando este tema y después entraré en otros temas, pero pareja, a mí me parece que la pareja es importantísimo, pero también cómo construir una relación sana de pareja, me parece que es importante también. Sí. ¿Qué cosa es lo que se debe hacer? ¿Qué premisas están ahí para poder llevar a buen puerto una relación? Amigos míos que tienen 25, 30 años de relación de pareja, qué bonito, ¿no? Que es lo que casi todo el mundo quisiera. Bueno, y si ya pasó algo que se rompió, también, porque tengo muchos amigos y amigas que son separados o son divorciados, y hacerles ver que la vida siempre uno puede ser lo que siempre quiso ser. Y a todos mis amigos y amigas, parientes, muchísimas gracias por estar siguiéndome, ¿no? Y nos veremos pues entonces, mis queridos amigos, el próximo jueves. Muy bien. Gracias, hermano.
Muchas gracias.